Ayer en la reunión que hubo en la tarde de los grupos Claxo, la profesora Beatriz nos decía, entre las ideas que dio, que sería bueno que el pensamiento crítico que se está generando aquí comenzara a tocar temas de enseñanza del derecho, para que dejemos a un lado los textos clásicos, las ideas clásicas, las ideas hegemónicas, y que empecemos a enseñar esta perspectiva crítica, pero ya no solo como desde la retaguardia, es decir, que nos tocase criticar lo que parece ser la verdad, que es lo que enseña el pensamiento hegemónico, y que a la teoría crítica le toca más bien como que criticar eso que está dado, ¿no? Cuando hay veces que yo creo que el pensamiento crítico dice mucho más de verdad y que tiene mucho más de coherencia con la realidad, que seguir repitiendo las ideas hegemónicas, sobre todo en el tema de los derechos humanos. Y creo que en esa tarea la filosofía de la liberación puede contribuir o contribuye bastante en repensar la filosofía de los derechos humanos, yendo más allá de las clásicas y aburridas discusiones de la filosofía hegemónica del derecho. Esta discusión clásica, por ejemplo, en filosofía de los derechos humanos, de discutir el fundamento, si es jus positivista o si es jus naturalista, creo que puede estar bastante rebasada por la filosofía de la liberación, considerando que tanto las posiciones jus positivistas como jus naturalistas responden a una fundamentación de derechos humanos, de unos derechos humanos con total función y matriz colonial, ¿no? Y entonces, si queremos repensar los derechos humanos desde una perspectiva decolonial, intercultural, poco nos ayuda a seguir discutiendo entre positivismos y justnaturalismos, y sería momento de pasar a una propuesta latinoamericana que no tiene nada que ver con estas posturas de la filosofía hegemónica. Es decir, no seguirnos encerrando en discutir que si Dworkin, que si la relación derecho y moral, que si la relación de la ley natural y la ley positiva, que si el fundamento de los derechos humanos es una supuesta naturaleza humana o el mandato del Estado, porque finalmente una u otra fundamentación ha tenido en la historia una función totalmente colonial para América Latina, ¿no? El justnaturalismo, por ejemplo, desde Ginés de Sepúlveda, ha establecido una idea de naturaleza humana que sirve para excluir a aquellos que van a ser colonizados. Ginés de Sepúlveda es clarísima su posición en la controversia de Valladolid, donde el concepto de humanidad o de naturaleza humana sirve de exclusión y de justificación para el colonialismo, o por ejemplo John Locke en el segundo discurso del derecho del gobierno civil, igualmente la idea de ley natural sirve para excluir a los pueblos originarios de Norteamérica y justificar el robo de sus tierras, ¿no? Y no se diga todas las corrientes positivistas que finalmente creen que el fundamento de los derechos humanos están en el Estado y en el Estado moderno. En ese sentido, creo que la filosofía de la liberación puede contribuir a la generación de nuevas perspectivas de la filosofía de los derechos humanos, que en América Latina deberíamos empezar a enseñar eso en vez de seguir repitiendo las modas de la filosofía hegemónica. Entonces, bajo ese sentido, a mí me gustaría simplemente en este breve tiempo que tengo, delinear algunas de las contribuciones que creo que puede dar la filosofía de la liberación a generar una filosofía de los derechos humanos desde América Latina. Lo primero que tendríamos que ver es partir de una idea que creo que es muy común entre los que estamos pensando esto, que es que los derechos humanos, como producto moderno, sufren de la bipolaridad de la modernidad, ¿no? Es decir, como dice Boaventura de Sousa Santos, la modernidad tiene ese pilar emancipatorio y ese pilar regulatorio, aunque a mí me gusta más que regulatorio, más bien opresivo, ¿no? Porque puede haber regulaciones de otro tipo, pero más bien un lado, por eso digo también bipolar, un lado amable que pretende la emancipación y otro lado más bien opresivo. La modernidad pues, tiene esas manifestaciones bipolares, ¿no? Y los derechos humanos
sufren de esa bipolaridad, ¿no? Por un lado, los derechos humanos se nos presentan y han sido usados durante la historia de los pueblos como una herramienta de liberación, de emancipación, pero por otro lado también han sido herramientas de opresión y de colonización. Y es que si seguimos estas categorías que utilizan los pensadores decoloniales, los derechos humanos han funcionado perfectamente para los 4 tipos de uso de la colonialidad. Es decir, y lo digo de manera muy esquemática, los derechos humanos sirven para la colonialidad del ser. Si uno observa la doctrina hegemónica de los derechos humanos o la concepción hegemónica de los derechos humanos, es clarísimo que detrás de esa concepción hay una concepción del ser, ¿no? ¿De cuál ser? Pues el ser individual, el ser abstracto, el ser moderno, ¿no? De Descartes y toda la tradición de la ética ilustrada, ahí está la concepción del ser que está detrás de derechos humanos. Y entonces cuando ese discurso hegemónico de derechos humanos se empieza a imponer a todos los pueblos del mundo, incluyendo los pueblos latinoamericanos, pues hay una clara colonialidad del ser. O eres, como dice la ética ilustrada, que fundamenta los derechos humanos en la versión occidental, o simplemente eres incivilizado, salvaje, la barbarie, etcétera, etcétera. Entonces los derechos humanos están haciendo una función clara de colonialidad del ser, o pueden ser una herramienta de colonialidad del ser. También tienen que ver con la colonialidad del poder. La concepción hegemónica de los derechos humanos está totalmente relacionada con la concepción de estructura del poder del Estado moderno, ¿no? A todos nos han enseñado que los derechos humanos tienen que ver con la relación de subordenación entre el gobernado y el gobernante, y que los derechos humanos sirven para limitar el poder del gobernado, pero siempre eso desde la estructura y el pensamiento de el ejercicio del poder desde el Estado moderno. Y entonces cuando pensamos derechos humanos, forzosamente estamos pensando en una sola forma y una única forma de estructurar el poder, ¿no? Que es el Estado moderno, ¿no? Ayer ya Carlos nos cuestionaba esto, ¿no? Si realmente el Estado moderno es capaz de hacer una distribución de democracia radical, de democracia más participativa, ¿no? O en sí mismo está ese daño. Yo creo que la concepción hegemónica de los derechos humanos tiene esa función colonial del poder, dice cómo hay que ejercer el poder, ¿no? Un ejemplo claro que nos ha sucedido en México es, por ejemplo, para todos es muy común que si yo les digo, a ver, un derecho humano político, todos vamos a pensar en el derecho del voto, el derecho al voto, ¿no? Y casi para todos es ya un dogma decir que el derecho al voto es un derecho humano y que aparte ese derecho al voto tiene una característica muy concreta, la secrecía. El derecho al voto es secreto. ¿Y qué sucede cuando hay pueblos indígenas que en su ejercicio de su democracia comunitaria deciden que el voto no tiene por qué ser secreto, sino que es un voto comunitario, dialogado y que tienen que llegar a un acuerdo común? Bueno, en México ya ha pasado y hay experiencias, ¿no? Por ejemplo, el caso de Morelos y otros, donde ese tipo de democracia no es reconocida desde el discurso hegemónico de los derechos humanos establecidos en la Constitución mexicana. Entonces hay una clara colonialidad del poder desde los derechos humanos. También hay una clara colonialidad del saber desde los derechos humanos. Y aún derechos humanos que parecen progresistas pueden tener esa función colonialista del poder. Por ejemplo, el derecho al medio ambiente sano. ¿Cuántas veces ese discurso ambientalista fundado en el discurso de los derechos humanos no está fundamentado en una concepción de la naturaleza desde el capitalismo? O sea, pensemos que básicamente la idea del derecho ambiental hegemónico es medir la naturaleza, cuantificar la naturaleza y simplemente todo llevarlo al mercado capitalista. Entonces cualquier daño pues se paga, ¿no? Tú puedes seguir contaminando pero vas a pagar. Finalmente es reducir la naturaleza a mercancía del mercado, ¿no? Y entonces aún hasta cuestiones de la naturaleza que estaban afuera o que se habían salvado del mercado, gracias al derecho internacional al medio ambiente sano, ya lo metimos a la medición del mercado, ¿no? Y entonces, y de pronto nos preguntamos, bueno, ¿y por qué el derecho al medio ambiente no recupera otros saberes?
como los saberes ambientales de los pueblos indígenas, ¿no? ¿Cuántas veces no oímos que el derecho al agua está basado simplemente en una concepción meramente fisiológica del agua, como simplemente un satisfactor biológico del ser humano, y no recupera los saberes de que el agua también tiene una función estética, una función espiritual de otros saberes de otros pueblos, ¿no? Entonces también, en ese sentido, los derechos humanos tienen una función de la colonialidad del saber. Y por último, los derechos humanos también tienen una función de colonialidad del hacer. Y bueno, es clarísimo que, y esto es muy dicho, los derechos humanos, por ejemplo, esos que llamamos derechos de libertad, muchas veces están pensados más en el sujeto consumidor del mercado, que necesita libertad de tránsito, libertad de elección, libertad de contratación, y que finalmente están respondiendo a una colonialidad del hacer, entendiendo el hacer como esa manera en que nos organizamos para producir los bienes, para producir y reproducir nuestra vida. Entonces, desde esa perspectiva decimos, bueno, abandonamos los derechos humanos porque son simplemente un instrumento de colonialidad, ¿o qué hacemos? Yo creo que más allá de un ejercicio intelectual, está primero darse cuenta de la praxis, de la realidad. Y lo que nos damos cuenta es que la verdad es que los pueblos utilizan los derechos humanos estratégicamente para sus luchas, ¿no? Y nos guste o no nos guste teóricamente que lo hagan, lo hacen. Y eso hay que responderlo desde la teoría. Es decir, lo peor que podríamos hacer es decir, no, mira, son productos coloniales, no los usemos. Pero lo que sí nos damos cuenta es que los pueblos lo usan y que dan resultado en muchas ocasiones, y que hay un uso estratégico, llamémosle uso alternativo del derecho, llamémosle positivismo de combate, pero hay ese uso de los derechos humanos. El problema desde la academia ha sido que, si bien está ese uso alternativo en la práctica, de pronto en la teoría no se ve mucho ese reflejo, ¿no? Y seguimos repitiendo a Habermas, a Dworkin, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces se llega a, bueno, a ver una incoherencia entre la teoría y la práctica. Esto, por ejemplo, yo siempre cuento esta experiencia de cuando en un pueblo indígena a unos compañeros capacitadores de educación popular de derechos humanos se les ocurre enseñar en una comunidad indígena la teoría o la doctrina de las generaciones de los derechos humanos. Entonces van y dicen, los derechos humanos tienen la siguiente historia. Hay una primera generación de derechos civiles y políticos, bla, 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 bla. Una segunda generación de derechos sociales, económicos y culturales, bla, bla. Y una tercera generación de derechos de los pueblos y de la paz, donde entran los derechos de los pueblos indígenas y los fechamos más o menos por mediados del siglo XX. Imagínense ir a decir eso a un pueblo indígena que tiene una memoria, que un compa levanta la mano y le dice, oiga, como que ese inglés que dice eso, o ese señor inglés que dice eso, está un poco equivocado. Porque nosotros llevamos 500 años en resistencia, en defensa de nuestros derechos humanos, y somos mucho antes que esos franceses que dice usted que inventaron los derechos civiles y políticos. Y claro, es que era increíble ver ese divorcio entre la práctica y la teoría, ¿no? El seguir repitiendo las generaciones de derechos humanos cuando nada tienen que ver con la práctica. Entonces, a partir de esa constatación, bueno, ¿qué podemos recrear o qué podemos proponer desde la filosofía de la liberación? Yo creo que la filosofía de la liberación tiene diversos autores, ¿no? No es monolítica, hay diversos autores, y a mí me gusta trabajar sobre todo con 4 autores. Uno es Horacio Ceruti, argentino-mexicano, Ignacio Ellacuría, vasco-salvadoreño, Franz Kikelarmen, alemán-costarricense, y Enrique Dussel, argentino-mexicano. Bueno, todos tienen 2 nacionalidades finalmente, ¿no? De ellos, al primero que me gusta mucho trabajar es a Horacio Ceruti, con su propuesta de recuperación de las ideas filosóficas desde América Latina. Insistiendo que el recuperar ya las ideas filosóficas que se han generado en América Latina ya es una tarea liberadora de la propia filosofía y del propio pensamiento latinoamericano, para no caer en esa minusvaloración de creerse simplemente como el eco que se repite tarde de lo que se dice en Europa, ¿no? Ese trauma siempre
latinoamericano de que nosotros simplemente repetimos lo que se dice en Europa y en Estados Unidos y nunca creamos algo nuevo. Horacio Ceruti insiste en que hay que hacer una tarea de una recuperación materialista de las ideas en América Latina, porque insiste que aunque muchas ideas parecen ser enunciadas de manera semejante a las de Europa, si uno estudia los contextos históricos, materiales, desde dónde y el para qué se utilizaron esas ideas, va a encontrar una originalidad propia de América Latina, ¿no? Y entonces desde esa propuesta de Horacio Ceruti, yo creo que hay que hacer una recuperación de otras historias de derechos humanos para enseñar esas otras historias, ¿no? Si uno agarra cualquier manual de derechos humanos va a encontrar y se va a decir que la historia de los derechos humanos está fundamentada en 3 historias, ¿no? Y que todas las demás son simplemente repeticiones, adaptaciones de esas historias, ¿no? Y entonces enseña que existe una tradición norteamericana, una tradición francesa y una tradición inglesa, correspondiente a cada una de sus revoluciones, ¿no? La Declaración de Virginia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y los diversos instrumentos de la Revolución Gloriosa Inglesa. Fuera de ahí, todo lo demás son simples adaptaciones o repeticiones y no hay nada original en otras experiencias históricas. Bueno, yo creo que en América Latina, siguiendo esta idea de Horacio Ceruti, hay que recuperar otras historias de derechos humanos. Y esas otras historias de derechos humanos hay que recuperarlas desde 2, digamos, perspectivas. Una, desde otras historias de lucha por la dignidad humana, ¿no? Donde tal vez no son, más bien, que no son luchas que corresponden totalmente al imaginario occidental, ¿no? Estoy hablando de luchas de los pueblos afro, de los pueblos indígenas, etcétera, etcétera, pero que su lucha por la dignidad humana, su lucha por establecer las condiciones necesarias para la producción y reproducción de su vida, corresponden a una lucha de derechos humanos, y aquellas otras historias de derechos humanos que están dentro de la perspectiva occidental, pero de esa modernidad, siguiendo a Dussel, de esa modernidad temprana que luego fue superada y fue olvidada y fue relegada por la modernidad hegemónica de Centro Europa, ¿no? Entonces ahí hay mucha cosa que recuperar, ¿no? Yo, por ejemplo, y en compañía de un gran amigo y profesor, Jesús Antonio Latorre Rangel, de Aguascalientes, hemos trabajado esta perspectiva de recuperar esas otras tradiciones de derechos humanos que, si bien son modernas, occidentales, pero son de esa modernidad temprana que fue olvidada y que tiene ciertas características que en términos de pensamiento decolonial podríamos decir que ya son enseñanzas de pensamiento fronterizo, ¿no? Ejemplo, Bartolomé de las Casas, Vasco de Quiroga, Alonso de la Veracruz, que interpretados de esta manera y leídos de esta manera, más que colonialistas, nos enseñan bien un ejemplo de lo que hoy dice Boaventura de Sousa Santos, que es el saber ecológico, o lo que dicen los pensadores decoloniales como Walter Miñolo, un pensamiento fronterizo, ¿no? Y ahí en ese trabajo que hemos hecho, pues se queda claramente establecido, y no es un invento, yo creo, ni siquiera hermenéutico de interpretación, sino ahí están los textos, de que no hay que esperar a las declaraciones francesas, norteamericanas y estadounidenses para encontrar el uso de los derechos subjetivos como una herramienta de limitación al poder, ¿no? Mi experiencia fue, cuando yo proponía esto, cuando yo estudiaba mi doctorado en la Carlos III de Madrid, fue que me decían que lo que yo estaba diciendo era un anacronismo, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos ya es un dogma establecido que el derecho subjetivo, como herramienta vinculada con los derechos humanos, nace con las revoluciones burguesas, y no hay de otra, y no los hace salir de eso a los profesores europeos. Pero yo les decía, es que ustedes no han leído ni a Bartolomé de las Casas, ni a Vasco de Quiroga, ni a Alonso de Veracruz, que son autores, sí, de la temprana modernidad, pero que claramente hay un uso del derecho subjetivo.
aparte de otras características, hay una sensibilidad de alteridad mucho más grande, aparte hay un reconocimiento de la diferencia colonial, etcétera, etcétera. Y yo aquí siempre les pongo un ejemplo para defender esta postura. Vasco de Quiroga era un miembro de la segunda audiencia del virreinato de la Nueva España. Es decir, tenía funciones ejecutivas y judiciales. A él le toca ir a Michoacán, ¿no?, con los pueblos purépechas, a intentar poner orden de los desastres que habían hecho la primera audiencia, que había tenido una total actitud esclavista y explotadora. Y entonces un texto que tiene, que se llama Información en Derecho, que es una información a la corona para que no permita la esclavitud en Nueva España, dice que él le sorprende cómo los indígenas van ante él como juez a exigir sus libertades presentando sus pinturas como pruebas de sus derechos. Es decir, ahí Vasco de Quiroga está usando el concepto de libertades tal cual como derecho subjetivo, es decir, no hay que esperar hasta la Declaración Francesa y las libertades públicas para encontrar ese uso de la palabra libertad como derecho subjetivo. Eso lo encontramos en Vasco de Quiroga en siglo XVI, en América Latina, en Nueva España, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que nos propone la filosofía de la liberación dentro de esta corriente que defiende Horacio Cerutti, ¿no? La recuperación de las ideas latinoamericanas, que nos abre el paso a nosotros que nos dedicamos a los derechos humanos a recuperar las otras historias de los derechos humanos desde América Latina y empezar a enseñar esas historias y dejar como lo que son otras historias esas historias que se consideran universalistas, hegemónicas, que es la francesa, la estadounidense y la inglesa, ¿no? Bueno, otra propuesta que puede darnos la filosofía de la liberación para reconstruir una teoría y una filosofía de los derechos humanos sería la cuestión de la fundamentación de los derechos humanos, ¿no? Ya lo decía yo al principio. Nos hemos encerrado en la filosofía del derecho en una discusión entre jus positivistas y jus naturalistas, ¿no? Y cuando creo que desde América Latina y desde la filosofía de la liberación podemos experimentar otras fundamentaciones de derechos humanos que respondan mejor a lo que hacen los pueblos con los derechos humanos, ¿no? Y bueno, yo aquí lo diré simplemente rápido porque ya se me fue el tiempo. Suelo trabajar con tres autores: Franz Kikelarme, Ignacio Ellacuría y Enrique Dussel, ¿no? Ignacio Ellacuría, que como muchos de ustedes saben fue asesinado en 1989 por el ejército salvadoreño, fue un autor para mí ha sido de los mejores autores de filosofía de la liberación, por la claridad que tenía en conceptos como liberación, como praxis y sobre todo por el trabajo que empezó a hacer en el campo de los derechos humanos, que fue muy interesante el trabajo que empezó a hacer porque no era simplemente repetir lo que se decía desde las agencias norteamericanas o de las Naciones Unidas de lo que son los derechos humanos, sino que él desde todo su aparato intelectual vinculado con la filosofía de la realidad histórica, comenzó a desarrollar algunas ideas básicas de cómo ir creando una teoría que él llegó a llamar revolucionaria o insurreccional de los derechos humanos, ¿no? Una cuestión que a mí me sorprendió mucho hace poco, que conocí uno de sus escritos que fue inédito, que lo recuperaron hace poco de sus archivos, fue de una revista francesa que le pregunta ¿qué función tendrán los derechos humanos para las luchas indígenas? Esa pregunta se le hacían más o menos a finales de los años 70, principios de los 80. Y la respuesta que él da a esas alturas se me hace para rescatarla y desarrollarla, ¿no? Fíjense lo que dice, y lo voy a leer porque creo que es importante. Primero parte de qué hay que concebir por derechos humanos, o más bien que los derechos humanos se construyen desde las praxis que combaten estructuras injustas, ¿no? Y dice,
La realidad concreta de la injusticia tal como se ha dado y se da históricamente es un principio de arranque más firme que una presunta naturaleza humana de la que se desprenderían originalmente un conjunto de derechos humanos. La injusticia estructural con sus diversas formas de manifestarse es un dato anterior a los derechos. Se formulan derechos porque hay injusticia y esta injusticia es reconocible anteriormente a la formulación de cualquier derecho. Luego habla de que hay que ir creando una teoría revolucionaria o insurreccional de los derechos humanos. Pero lo interesante en este tema de la decolonialidad es esto que dice. Dice, una de las formas típicas de esta injusticia estructural es la heterodeterminación, la de ser forzados a determinar la existencia individual y colectiva por lo que otros quieren. De ahí que el derecho de insurrección se pueda afirmar positivamente como derecho de autodeterminación, pero de autodeterminación sobre todo de quienes han sido forzados secularmente a heterodeterminarse, los secularmente heterodeterminados. Y continúa. Desde luego, la realidad indígena ofrece una perspectiva peculiar para la reconstrucción de un nuevo mundo y para la invención de un sistema histórico de derechos, porque a su condición de mayorías oprimidas añade la peculiaridad de una tradición que puede poner en tela de juicio derechos que ideologizadamente se aceptan como derechos humanos universales o naturales. No solo en su misma existencia muestran la verdad de lo que es la doctrina y la práctica de los derechos humanos, sino que en su autodeterminación insurreccional podrían construir una nueva constelación de valores. Inyectarles a través del esquema de los derechos humanos el esquema axiológico y el estilo de vida de la civilización occidental puede ser o es una gran injusticia y es, desde luego, un radical empobrecimiento de lo que puede dar de sí el hombre y la humanidad en sus múltiples y diferenciadas realizaciones históricas, ¿no? Un texto más o menos de finales de los 70, inicios de los 80, que se me hace muy claro de lo que se está buscando actualmente, muy ad hoc a lo que hoy son las luchas de la decolonización, ¿no? Y que viene al caso de lo que yo les comentaba, de cómo ir construyendo una teoría, llamaba Ellacuría insurreccional, hoy le podemos llamar decolonial, de los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, les decía, uno es la recuperación de otras historias desde estas dos perspectivas, luchas por la dignidad, no propiamente desde el imaginario occidental, y recuperar otras tradiciones de la propia occidentalidad. Otra, y aquí nada más señalo rápidamente, pues buscar una fundamentación de derechos humanos. Yo he trabajado esto y agarrando un poco las categorías de estos filósofos de la liberación, suelo decir que podemos construir una fundamentación de derechos humanos recuperando la subjetividad para no caer en posturas posmodernas, como bien señalaba el doctor Vollmer, pero tampoco seguir repitiendo la subjetividad moderna, abstracta, individualista, sino que se puede reconstruir una subjetividad desde la alteridad, que es una categoría fundamental de la filosofía de la liberación, desde la praxis y desde el sujeto vivo, ¿no? Algo que insiste mucho la filosofía de la liberación es que en realidad la subjetividad moderna es una subjetividad del consumidor. No es la modernidad no es antropocéntrica, la modernidad es mercadocéntrica. Y entonces lo que hay, dice Henkel-Armen, lo que hay que recuperar es el sujeto reprimido. Y el sujeto reprimido es el auténtico sujeto corporal con necesidades de vida, que ha sido reprimido por un sujeto abstracto que responde más a los requerimientos del mercado más que a las necesidades de vida corporal del sujeto, que ese sujeto ha sido reprimido y olvidado. Ese tipo de sujeto es el que hay que recuperar desde una fundamentación de derechos humanos. Bueno, hay más temáticas, también habría, desde la praxis, habría que recuperar, y esto sí es una tarea netamente muy filosófica, pero sí habría que recuperar otra concepción de historia, ¿no? Porque la tradición hegemónica de los derechos humanos, la doctrina hegemónica de los derechos humanos, tiene detrás de sí la concepción ilustrada de la historia, ¿no?
bueno, que se puede rastrear desde San Agustín y desde los etcétera, pero que finalmente responde a esta visión ilustrada de la historia teleológica finalística, ¿no? Yo creo que desde la filosofía de la liberación se puede ensayar otras formas de comprensión de la historia para comprender los derechos humanos desde la construcción, para subvertir relaciones de injusticia, estructuras de injusticia, y que desde ahí van naciendo el contenido concreto y peculiar de los derechos humanos. Bueno, creo que sí. Muchas gracias.